¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por conectarse. En nombre de la Fundación Amparo y del Museo Amparo les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos en el marco de la publicación el año pasado del libro Agendas Culturales del siglo XX, Desafíos de una gestión. Estamos presentando la charla Fundadoras de Museos, Ángeles Espinosa Iglesias García y su legado en la gestión cultural de México. Obviamente, desde el Museo Amparo para nosotros es un tema muy importante. Ángeles Espinosa fue la fundadora y la directora de este museo hasta su muerte, entonces es obvio que tuviéramos esta charla. Es un proyecto que Graciela de la Torre nos invitó a través de la Fundación a participar hace ya casi 2 años. Con la coordinación de Ana Garduño se pudo llevar a cabo. Ellas hablarán obviamente sobre la publicación. Yo ahorita solamente quiero hacer una muy breve semblanza de Graciela y de Ana. Creo que muchos de los que estamos aquí conocemos la trayectoria. Entonces, la voy a leer. Actualmente, Graciela es titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora general de Artes Visuales en la UNAM y fue la impulsora del proyecto del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y su directora hasta hace 3 o 4 años. Ella también llevó a cabo el proyecto MUNAL 2000, también fue directora del Museo Nacional de Historia, del Museo de San Carlos, además de 27 otras cosas. Es un honor y es un placer contar con la presencia de Graciela. Ana Garduño es amiga, colaboradora, son las dos, del museo. Es doctora en Historia del Arte por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 e investigadora del CENIDIAP del INVAL. Ana, con quien hemos trabajado anteriormente, se ha dedicado a la muy importante tarea de investigar el coleccionismo privado de arte en México, las políticas culturales desde el siglo XX y el sistema de museos. Entonces, muchas gracias a las dos por estar el día de hoy con nosotros. Yo nada más quería hacer también una pausa para comentar que la relación entre el Museo Amparo, la Fundación Amparo y la UNAM data ya de hace 18 años. Hemos trabajado con el Instituto de Investigaciones Estéticas, con el MUAC en su momento y seguimos trabajando con ellos. Entonces hay una relación muy cercana de colaboración que ha sido muy fructífera. Como arranque, Graciela, me gustaría preguntarte cómo nace la idea de la investigación, de la publicación, por qué la importancia y por qué en este momento, o sea, en este momento hace 2 años. Ramiro, pues muchas gracias por darme la voz y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, compartir este micrófono contigo y con el Muzáparo. Fíjate que hace justamente 2 años fue Ana Garduño, la curadora, porque es la curadora de este proyecto, me lo propuso. Y a mí me pareció de inmediato fantástico por dos motivos, básicamente. Uno, porque Ana es una reputada investigadora, es una persona muy seria, hasta donde yo sé, creo que es así, los proyectos que ella emprende son de primer nivel. Entonces, cuando ella me habla de este proyecto, de hablar de las mujeres que han sido gestoras, que han sido como una provocación, además ella le llama agentas. Desde el principio es una provocación no hablar de agentes, sino de agentas. De estas mujeres agentas culturales del siglo XX, pues me pareció fantástico. Me pareció fantástico porque es un tema inédito, tratado desde el punto de vista académico, pero con un matiz de divulgación, lo cual no es fácil de encontrar. Entonces, bueno, pues nos dimos esta tarea, o se dio esta tarea, se dio esta conjunción a la que se sumó de inmediato también el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Angélica Velázquez, y desde luego obtuvo el beneplácito de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones. Y además otros aliados, como son ustedes, como es la Fundación Amparo, que de inmediato se sumaron también. Y además hay otro motivo, fíjate que si bien se ha escrito de mujeres, se ha hablado de mujeres, nunca se ha hablado de mujeres gestoras culturales, nunca se ha hablado de ellas como un sector. Se ha hablado de ellas en lo personal, desde exposiciones desde libros o desde, bueno, hasta de películas. Se ha hablado de Tina Modotti, de Rosa Rolando, de Nahui Olin, de la propia Inés Amor, de Lola Alvarado, pero nunca como un sector. Y una de las virtudes que yo encuentro de este libro, además de sus grandes aportaciones, porque los ha dividido como un gremio en varios apartados que me parecen muy originales, es hablar de las agendas culturales del siglo XX como un sector.
como un sector que ya Ana lo platicará porque a ella hay que darle la voz realmente, como un sector que incluye galeristas, que incluye coleccionistas, que incluye fundadoras de museos como la propia Ángeles Espinosa, que fue una coleccionista y además fue una fundadora de un museo, el Museo Amparo. Y bueno, hay algo que yo le agradezco mucho a Ana, hablar de las directoras de museos. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que nada más somos administradoras, que eso es la que nos dedicamos a administrar, y no es cierto, somos administradoras, pero eso es en segundo lugar. Creo que tenemos otras funciones que desarrollar, me incluyo a mí porque hizo favor de incluirme en este libro, otras funciones que desarrollar, aparte de administrar una institución, tú lo sabes, Ramiro, tú que eres director del Museo Amparo, ¿no? De crear, de pensar, de conservar, de hacer vínculos con la sociedad, incluso con las autoridades. Entonces, eso lo entendió muy bien Ángeles. Seguramente Ana va a hablar de esa faceta de Ángeles que entendió muy bien la visión holística que tiene un director de museo, ella como directora y como fundadora. Entonces, digo, desde un primer momento yo me sumé a la iniciativa de Ana y pues aquí estamos aquí con el fruto de esta publicación que no bien salida del horno, ya ganó un premio, ganó el premio de de la Cámara de Industria Editorial. Entonces, bueno, se ha presentado ya en varias ferias, en la FIL de Monterrey, se presentó en Sonora, en la FIL de Guadalajara. Ahora se va a presentar. El doctor Lomelí, rector de la UNAM, la va a presentar en la Feria del Libro y la Rosa el próximo domingo a las 11 de la mañana en el Foro Libertad. O sea, es un libro que ha tenido su peso específico, que se lee muy fácilmente, porque son apartados muy cortos y que se lee con mucha facilidad. Entonces, creo que todas estas virtudes tienen, y no lo digo gracias a mí, lo digo gracias a la autora, que es Ana Garduño. Entonces, pues aquí estamos dispuestos a escucharla y que abunde sobre la publicación. Muchas gracias, Graciela. Ana, creo que a ti te tocó la labor de la conceptualización, de la investigación, de las entrevistas, ¿no? Que es básicamente los contenidos del libro. Sí, te pediría que nos hables primero de cómo se armó el grupo de las personas que están en el libro y posteriormente cómo se fueron armando los subgrupos hasta llegar, como comenta Graciela, al tema de museos, de mujeres agentas en la creación, en la dirección de museos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación para estar en esta charla. Agradezco mucho la excelente compañía de Graciela de la Torre, mi cómplice predilecta en este y otros proyectos que tenemos por ahí guardados. Y contigo, Ramiro, que es siempre la complicidad que hemos desarrollado a través de varios proyectos me hace muy feliz. Y claro, el libro, la idea nació hace 5 años, pero fue muy difícil encontrar cómplices que quisieran emprender la aventura. Las instituciones en el INBA, por ejemplo, estamos con mucho recorte presupuestal, no ha sido un buen periodo para publicar libros, así que me acerqué a Graciela, a la UNAM, a mi alma mater, y afortunadamente Graciela, desde la cátedra Inés Amor, aceptó patrocinar el proyecto, coordinarlo, y gracias a ella se sumaron las otras instituciones de la UNAM. La idea para mí era publicar una serie de textos, por supuesto panorámicos, no podíamos ser exhaustivos porque hay muchísimas mujeres que han hecho arte y cultura en este país, a las cuales les debemos el florecimiento, la riqueza, la abundancia conceptual que ha habido en los museos y en las exposiciones en los últimos 100 años, por lo menos. Pero bueno, la idea era dividirlo en varios sectores. Yo quería que habláramos de mujeres que nunca son atendidas o generalmente no son observadas con detenimiento. Por supuesto, directoras de museos, porque siempre se habla de en el Museo Carrillo Gil están pasando cosas interesantes, pero nunca le ponen nombre y apellido a esa gestión, no dicen bajo el periodo del director fulanito o la directora sutanita, o no dicen con el curador que está ahorita, el curador senior que está en el museo haciendo tales proyectos. Siempre hablamos en general del hecho cultural, pero no le ponemos nombre y apellido. Ese es uno de los objetivos de este libro, hablar de personas, personas que hacen la gestión, porque como todos sabemos, la administración de instituciones culturales no se hacen solas, siempre hay un equipo de colaboradores y no nada más es una persona, siempre es
un grupo, un conjunto de personas que están creyendo en un proyecto, lo arman, lo conceptualizan, diseñan un programa curatorial, un programa expositivo, un programa museográfico, diseñan una marca patentada, digamos, del producto museo o del producto exposición, pero también quería hablar de críticas de arte, quería hablar de otras mujeres de las cuales tampoco hablamos nunca, las mujeres coleccionistas, por supuesto las fundadoras de museos, las que hacen investigación, que hacen docencia, las curadoras y las galeristas, que es un sector con el que yo he trabajado ya hace más de 15 años. Empecé a trabajar mujeres galeristas, abordé a Lola Álvarez Bravo y a Inés Amor, y me parece que necesitábamos hablar de todas esas mujeres que no son productoras de arte y que sin embargo están haciendo que el hecho artístico suceda, están haciendo que las exposiciones se materialicen, que los museos tengan programas curatoriales de vanguardia, que en la crítica de arte se esté analizando, interpretando, mediando lo que está produciendo el artista, etcétera. Ese fue el objetivo. En el tema específico de Ángeles Espinosa Iglesias y el legado cultural, ¿qué fue lo que encontraste? Creo que forma parte también de algunos personajes en ese mismo momento que también fueron fundamentales en la creación de instituciones en otras partes de la República. Sí me gustaría, ¿cuál es tu punto de vista sobre este legado? Muy bien, para eso, ¿te parece bien si les paso un PowerPoint que he preparado para la Sí, claro. ocasión? Bueno, la idea es, por supuesto, que en el libro, es un libro colectivo, son 20 autores, 20 autoras. Convocamos Graciela y yo a colegas de diferentes generaciones, queríamos que fueran muchas voces, voces de personas, tanto alumnos de maestría, gente de doctorado, investigadores con trayectoria, hombres y mujeres que ya tienen experiencia en la investigación. Entonces lo abordamos planteándonos este tema. Por ejemplo, aquí tenemos a María Zúnzolo. A ella se le conoce como mecenas un poco, pero más como modelo de artistas. Alrededor de ella, de su fotografía, están los cuadros que le hicieron los artistas de la época. Como modelo, por ser una de las mujeres más bellas de la época, una socialité, una mujer muy educada, con mucho nivel cultural, etcétera, pero no se le ha abordado nunca como galerista. Y tuvo una galería muy importante y hay un capítulo dedicado a ella. Otro caso es el de las críticas de arte. Ahora recientemente, de manera afortunada, el Museo de Arte Moderno hizo una exposición dedicada a Margarita Nelken, una de las críticas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en México, pero que se había olvidado. En su momento tuvo mucho poder, fue muy visible, muy conocida, pero ya hace décadas que no hablamos de ella, que no sabemos bien, las nuevas generaciones no saben bien cuáles eran sus planteamientos teóricos, cuáles eran sus abordajes, qué pensaba del arte mexicano, etcétera. También está Raquel Tibol, una crítica de arte de origen argentino que vivió muchas décadas en México y a la que le debemos una infinidad de libros, sobre todo sobre los pintores de la primera mitad del siglo XX. También está Teresa del Conde, hay un capítulo dedicado a la maestra Teresa del Conde, investigadora de la UNAM, que tuvo puestos muy importantes con mucho poder curatorial en diferentes instituciones, sobre todo en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Dedicamos otra sección importante, por supuesto, a directoras de museos. Aquí en el extremo izquierdo está Carmen Marín, que fue directora fundadora del Museo de Arte Moderno en 1964, va a cumplir 60 años ahora ese museo. Ella fue la impulsora para que se creara el museo gracias a su poder de gestión, a su autoridad, a su trayectoria, a su compromiso con el arte y la cultura, logró que se fundara el Museo de Arte Moderno. También, por supuesto, tenemos a Helen Escobedo, una figura fundamental en la parte superior. Helen fue una directora espectacular. Gracias a ella, la UNAM tuvo una época de oro en los años 80, 70, 80, todavía a principios de los 90, donde ella desarrolló una gestión muy interesante, dándole un lugar que el Instituto Nacional de Bellas Artes no le estaba dando al arte contemporáneo, porque las instituciones museales generalmente son muy conservadoras. La UNAM no tiene ese compromiso de ser tan conservador como el INBA, así que en la UNAM ocurrían los eventos más importantes de arte contemporáneo,
gracias a la dirección de Helen Escobedo. Por supuesto, también tenemos a Silvia Pandolfi, hay un capítulo dedicado a Silvia Pandolfi, curadora, gestora, directora de diferentes instituciones en el Museo Carrillo Gil. Hizo una trayectoria muy importante, es una de las directoras, 2, 3 directoras más importantes que ha tenido el Carrillo Gil a lo largo de su historia, de sus ya 50 años, que también cumple en unos meses. Y, por supuesto, Graciela de la Torre, que es una directora ya con varias décadas de trayectoria. Graciela empezó como directora en el Museo de San Carlos, se dedicó un especial lugar a el tema de la educación informal que presta los museos, a los departamentos que en ese tiempo se llamaban de servicios educativos. Después se fue al Museo Nacional de Arte, al MUNAL, hizo lo que no se ha hecho nunca en ninguna institución del INBA, salvo el MUNAL 2000, que es el proyecto de renovar íntegramente el museo, cerrarlo para poderlo renovar, actualizar. La teoría museológica dice que los museos deberían de renovarse cada 10 años. Por supuesto, es muy costoso, es un trabajo que todos sabemos es muy costoso. Graciela lo hizo por primera vez en el MUNAL y lo actualizó, lo llevó al siglo XXI, lo convirtió en un espacio totalmente diferente. Y, por supuesto, después, no cansada de hacer el trabajo en el MUNAL, se dedicó a crear otro museo en la UNAM, que es el MUAC, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Es un recinto que todos conocemos, impactante, impresionante, que tiene un liderazgo indiscutible, tal vez solamente con el Museo Amparo, con el Marco de Monterrey, a veces con el Museo de Guadalajara, pero digamos que es un museo líder en México para el arte contemporáneo. Y esa es una creación también de Graciela de la Torre, así que a eso nos dedicamos en el libro, a hablar de estos avances culturales, de estas trayectorias de mujeres que han hecho que México cambie a través de fortalecer el sistema de museos. Dentro del sector de coleccionistas y donadoras, de personas, personajes, personajes que han donado sus colecciones a los museos, que los integran a otros acervos que ya existen, a otros espacios, a otras instituciones. También dedicamos un capítulo al trabajo de Lidia Sada de González y de Márgara Garza Sada, que son dos mujeres de Monterrey que han hecho mucho por el arte y la cultura en este país, que donaron sus colecciones y que ayudaron a crear diferentes instituciones. Por ejemplo, Márgara Garza Sada es un personaje fundamental en la creación del Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México. Dentro de las mujeres que se dedican a la fundación de instituciones, tenemos un caso muy particular, el del Museo Escultórico de Geles Cabrera, una escultora educada en la Academia de San Carlos, que abrió en un terreno que compró en el centro de Coyoacán, abrió un espacio, una especie de jardín del arte, con unas salitas pequeñas donde colocó su obra, la obra que tenía que estar protegida de la intemperie, la metió en unos pequeños cuartos que le diseñó un arquitecto, y la escultura en piedra, que tiene mayor tolerancia a los cambios climáticos, la dejó al espacio abierto y dejaba la entrada libre. Se convirtió en un museo de barrio, no es que fuera un museo muy importante a nivel nacional o ni siquiera a nivel de la Ciudad de México, pero fue un museo de barrio, de artista, que en algún momento también le dio lugar para que otros artistas jóvenes, otros escultores, grabadores, pintores, exhibieran por primera vez en público en ese museo. Y es un espacio del cual poco sabíamos hasta hace poco. Este libro es uno de los primeros capítulos que se le dedican a Ángeles Cabrera. Ya hubo una exposición para su trayectoria como directora de museo en Estados Unidos y digamos que es un personaje que se está redescubriendo en los últimos años. Otro es un caso que ahorita es un poco trágico, el de Dolores Olmedo, un museo muy importante en los años 90, dedicado a la colección de Dolores Olmedo, de arte prehispánico y de arte moderno, y que ahora está cerrado y todo indica que no se va a abrir ya nunca más y que la colección se va a ir para abrir otro espacio en Chapultepec, en un proyecto presidencial que está trabajándose y que se va a presentar en unos meses. En el caso de Ángeles Espinosa Iglesias, hay un capítulo que yo escribí dedicado a ella,
donde empiezo trabajando los antecedentes, que es la Fundación Amparo en el año 79, fundado por su papá, Manuel Espinosa Iglesias, que era un señor profundamente interesado en el arte y en la cultura en este país, que colaboró de manera muy intensa en las excavaciones del proyecto Templo Mayor, que es un proyecto que nació en el año 78 gracias a un descubrimiento fortuito, el de la escultura de Coyolxauhqui, y el presidente en turno quería que se hiciera todo un proceso de excavación del Templo Mayor, solo que el Estado mexicano no tenía los recursos para hacerlo y la iniciativa privada contribuyó fuertemente. Allí Espinosa Iglesias emprendió, digamos, un trabajo de mecenazgo muy importante que su hija va a continuar, porque en el año 84 compraron terrenos alrededor de la residencia de la familia Espinosa, los terrenos aledaños, para crear en 1991 un espacio fundamental que hoy le da rostro al país en el arte y la cultura. Es el primer museo privado en México dedicado al arte mesoamericano, que tiene no solo un acervo prehispánico, sino también virreinal de arte del siglo XIX y del arte del siglo XX, y que aparte no se mantiene centralistamente en la Ciudad de México, sino que se inaugura en la Ciudad de Puebla. Sí había antecedentes de museos privados dedicados a lo mesoamericano. Está el Anahuacalli en 1964 de Diego Rivera, pero solo se dedica a arte prehispánico. No tiene esta intencionalidad que le dio Ángeles Espinosa Iglesias de ser un museo panorámico de lo nacional, del arte nacional, que tuviera arte prehispánico, virreinal, decimonónico y del siglo XX. Y ahora, con la dirección, excelente dirección, tendría que decir, de Ramiro Martínez, está también ampliándose hacia arte del siglo XXI. En el momento de la fundación, para mí es muy importante, y eso lo desarrollé en un texto que publicó el Museo Amparo ya hace 2 o 3 años, un libro donde analizamos la colección de arte prehispánico. En la época en que nació el museo, 1991, donde Ángeles Espinosa Iglesias es la directora fundadora justo hasta su muerte, en ese momento están naciendo en México los museos privados, recintos que antes no existían prácticamente en nuestro país. La iniciativa privada se compromete poco y muy tarde con el arte y la cultura en México, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, donde prácticamente el hecho cultural reside y es responsabilidad de las fundaciones privadas y no del Estado. En México el monopolio del Estado hizo que se desactivara o se desinteresara a los particulares para que no participaran en asuntos de arte y de cultura que para el Estado eran solamente de su particular competencia. Así que a partir de los años 90, los particulares se desentienden un poco del mensaje del Estado del arte me toca a mí y empiezan a involucrarse y a comprometerse con el hecho artístico. Y es gracias a eso que tenemos un museo tan interesante como el Amparo, fundado en 1991, como se usaba en esa época con la plana mayor de la política nacional y de la política local en la inauguración. El museo nace con la pretensión de darle un lugar muy importante al arte prehispánico, de presentarlo de una manera diferente a cómo lo presentan los museos del Estado, de presentarlo como una obra de arte, y eso es gracias a Ángeles Espinosa Iglesias. No quería presentarlo como un documento histórico, arqueológico, antropológico, sino como una obra de arte. Por supuesto, para ella el tema de la cultura era una batalla que tenía que darse siempre, que tenía que librarse. Está convencida de que por su clase social, por su origen, por su familia poblana, tiene un compromiso, tiene una responsabilidad, asume que tiene derechos culturales, pero que también tiene responsabilidades culturales, responsabilidades con su sociedad, con su contexto, con su periodo, con su contemporaneidad. Y ella, aquí les pongo una frase de ella, donde insiste, es un discurso que hace frente a los políticos en el estado de Puebla, donde insiste que el arte y la cultura no puede ser el patito feo de las prioridades del Estado, que tiene que haber un compromiso fuerte, porque una sociedad que no tenga
un énfasis en el arte y la cultura, es una sociedad que carece de muchos elementos que le van a permitir tener una mejor sociedad y tener mejor calidad de vida para sus habitantes. Doña Ángeles tenía verdadero interés en el arte prehispánico. De una de las piezas de la colección fue de donde sacó el logo, por ejemplo, el logo que todavía caracteriza al museo, y tardó muchos años en la preparación del museo. Ella lo tomó como una misión personal. Fue un trabajo que desarrolló a lo largo de muchos años, se preparó muchísimo, fue a diferentes países a ver qué estaba sucediendo con los museos en el mundo, y ella encargó, diseñó el primer disco, el primer CD interactivo donde estaba cargada la colección de arte prehispánico, y diseñó en el espacio del museo, que eso llevó a México al primer lugar de América Latina en mobiliario museal, en tecnología museal, esto de pantallas donde los alumnos podían, según sus intereses, ir navegando por el disco, ir viendo qué era lo que ofrecía de información en fotografías, en ubicación de las piezas, etcétera. También ella coordinó las labores de remodelación del espacio del museo, creó un espacio dedicado a exposiciones temporales, creó otras salas dedicadas a lo prehispánico y muchos otros salones más. Y muy importante, ella coordinó a los arquitectos, a los ingenieros, a los curadores, a los museógrafos, digamos que estaba al pendiente de todo el trabajo. Para el arte virreinal, ella se dio a la tarea de acrecentar la colección que ya tenía la familia, y para la inauguración primera, la primera inauguración, la primera exposición en 91, ella incluso pidió préstamos al Arzobispado de Puebla, a diferentes instituciones para completar la colección y hacer un discurso un poco más complejo. También estuvo comprometida con su ciudad, con Puebla, que esa es una investigación que tengo pendiente, el tema de su compromiso con la fisonomía de Puebla. La ciudad de Puebla, el centro de la ciudad de Puebla, no sería lo que es si no fuera por la intervención de Ángeles Espinosa Iglesias, que hizo un trabajo espectacular a lo largo de varias décadas para comprometerse con remodelar la ciudad, con limpiar los espacios públicos, con cambiar mobiliario urbano, etcétera, para dar una mejor impresión a los visitantes, para fomentar el turismo y de esa manera hacer que la cultura local, la cultura poblana, tuviera un digno lugar dentro del panorama del arte nacional. Así que digamos que en este capítulo del libro de Agendas Culturales, un poco mi objetivo fue analizar cómo el compromiso de una mujer en particular puede hacer un cambio tan drástico, no solo en su ciudad, en el sistema de museos en México, sino también una repercusión muy fuerte en América Latina. Ese fue el objetivo y espero haberlo logrado. Muchas gracias, Ana. Creo que con tu charla se da uno una idea, y si bien, o sea, no a detalle, pero sí de la importancia del trabajo de Ángeles Espinosa Iglesias. Y regresando un poco a lo que comentó Graciela al principio, sí es curioso en México que hay una visibilidad tanto de artistas, de curadores, de directores, hombres, que de mujeres. Entonces, creo que es fundamental lo que se está haciendo de ver la participación de las mujeres en diferentes ámbitos de la cultura y el legado que se ha ido conformando a través de, sería del siglo XX, con su trabajo. Yo quisiera preguntarles a las dos, ¿qué es lo que sigue? Creo que este es un buen inicio de un proyecto, creo que de más largo alcance. ¿Qué es lo que sigue en esta línea? Porque también creo que hay poca visibilidad, una de las mujeres y otra de la parte de la iniciativa privada, la contribución de la iniciativa privada a la cultura, ya sea a través de la creación de museos, a través de los mecenazgos. Digo, son temas que no sé si hay una investigación. Fíjate que tiene toda la razón, Ramiro. Este proyecto no solamente dio cuenta de una serie de mujeres de galeristas, críticas de arte, directoras de museos, sino también de un sector que ha sido invisibilizado por muchas razones. Invisibilizado. Entonces, un proyecto pues, de resiliencia de este sector de mujeres. Y lo mismo pasa con otro tema que es el que nos compete, porque creo que ya esta dupia ya se quedó. Porque Ana y yo estamos trabajando
en otro proyecto que tiene que ver, como tú lo mencionas, con el mecenazgo cultural. Es otro proyecto que espero que tenga, bueno, que tenga un libro, pero ojalá pudiera tener otras vertientes. Necesitaría una exposición también, este proyecto. ¿Por qué? Porque generalmente lo que son las agendas mecenas, los patronatos, las fundaciones, no se valora su contribución, que no nada más es económica, tienen otro tipo de contribuciones al devenir de las instituciones museales principalmente. Entonces, bueno, ya, Ana, pero vamos a ver la contribución a museos públicos, a museos privados también y otro tipo de iniciativas culturales, cómo contribuyen los patronatos, las asociaciones, las fundaciones, cómo contribuyen en la actualidad, desde el más antiguo en el caso de los museos, que es el patronato del Museo Nacional de San Carlos, o fue el patronato del Museo de San Carlos, con Miguel Alemán Valdés y luego Miguel Alemán Velasco, hasta ahora los últimos patronatos que tenemos inclusive la Cátedra Inés Amor tiene un patronato también que está presidido por Gloria Cortina, y es que yo estoy convencida que las instituciones tienen que incorporar a este sector. Tienen que incorporarlo porque realmente no solamente es para que den recursos, sino también para tener otras voces de la sociedad en la toma de decisiones de las instituciones, sean públicas o sean privadas. Entonces, no sé, ¿quieres platicar un poco más de este proyecto, Ana? Esta es una primicia que le estamos dando ahorita a ustedes, ¿eh? Sí, no lo hemos hecho público porque es un proyecto que está en proceso. La idea es que analicemos un poco cuáles han sido los prejuicios que han dominado, por lo menos la escena artística en el siglo XX, con el tema de lo particular en asuntos públicos, con el asunto de lo privado y lo público, ¿no? Estas esferas de las que hablaba Foucault, donde se entrelaza lo público y lo privado. Y nos contaron una historia desde las esferas públicas, desde los museos públicos, desde, digamos, la infraestructura de cultura del Estado mexicano, donde los intereses de los particulares son oscuros, no sabemos exactamente qué quieren y por qué intervienen en cultura, pero nos dan desconfianza, entonces no hay que permitirles que entren, que ingresen a las fundaciones culturales porque van a querer ellos controlar el hecho museal, el hecho artístico, etcétera. Entonces, queremos analizar de dónde vienen esos prejuicios, para qué han servido esos prejuicios y cómo poderlos ir desbandando, desbocando, sacándolos de la jugada, porque en realidad todos los agentes culturales que intervenimos en el mundo del arte y la cultura tenemos intereses. El coleccionista tiene, por supuesto, intereses, el director de museos tiene intereses, tiene un programa curatorial que quiere llevar a cabo, el curador tiene una serie de ideas acerca de lo que es, lo que se debe mostrar, lo que tiene que estar sucediendo en el museo hoy, y todos nosotros, los investigadores, tenemos, por supuesto, intereses, tenemos compromisos con investigaciones que estamos realizando, etcétera. Entonces, lo que yo digo es que todos somos subjetivos en el mundo cultural, en el mundo artístico y en realidad en la vida. Todos tenemos intereses, todos tenemos prejuicios, todos tenemos ganancias y todos tenemos mucha responsabilidad con el mundo que nos tocó vivir. Así que de esto se trata este libro, de Sí. analizar cuáles han sido estas leyendas negras en contra de la participación de los particulares en el mundo del arte y la cultura, y cómo el trabajo de fundaciones específicas, estamos ya hablando de al menos 25 capítulos que va a llevar este libro probablemente, cómo fundaciones específicas han hecho su labor probablemente parcial, probablemente en una sola ciudad o en un solo territorio o en un espacio específico o en un museo determinado, pero cómo todos ellos han contribuido a enriquecer la escena cultural mexicana. Fíjate, Ana, que también este libro va a ayudar a esclarecer esta diferencia entre filantropía y patrocinio de corporaciones. Una cosa es el patrocinio de las corporaciones y otra cosa la filantropía. Hay muchísimos filántropos y por lo general estas asociaciones, como la Fundación Amparo, son filántropos definitivamente, que trabajan no nada más para el museo, tú lo sabes, Ramiro, también para la salud en zonas depauperadas, para la educación. La Fundación HARP también, absolutamente, tienen este ánimo de filantropía, no de una retribución económica,
Eso lo tienen los sponsors, los patrocinadores corporativos que quieren una retribución de carácter publicitario, mercadológico. Los patronos no necesitan de eso. Es asumir su responsabilidad moral o responsabilidad social, en este caso a favor de la cultura y de los museos. Hay otros que se dedican al sector salud, en fin. Hay que valorarlo y es un tema inédito que se va a tratar también desde el punto de vista, con un sustrato académico, pero como agendas esperemos que sea un libro también de divulgación. Oye, tengo una pregunta. En alguno de los prólogos del libro hablan de siglo, creo que siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, de mujeres que estuvieron involucradas en la cultura de alguna manera, principalmente en las artes. Me habla de la Güera Rodríguez y Ana María de la Campa. ¿Hay alguna información sobre eso? Hay algo de información, pero Graciela y yo lo que queríamos en el libro de Agendas Culturales era sobre todo revisar qué había sucedido después de la posrevolución hasta nuestros días. No Okay. podíamos irnos más atrás porque ya hubieran sido 2 o 3 tomos. Y con trabajos conseguimos los fondos para hacer un tomo, entonces no queríamos meternos en berenjenas. Sí, Oye, bueno, hay algunas que se quedaron en el tintero, por ejemplo, Patricia Sloan se quedó en el tintero porque es una gran agente cultural. Desafortunadamente no estaba en México cuando estábamos haciendo esta publicación y hubo otras, pero hicimos una serie de televisión de Vindictas en TV UNAM y una serie de diálogos también de charlas en línea para hablar de las agendas culturales, porque también ahorita las hay. Lo estoy mencionando a Patricia Sloan, pero puedo mencionar a Patricia Ortiz Monasterio, puedo mencionar a Mariana Pérez Amor, en fin, grandes mujeres que hablan de lo que puede hacer una mujer por el sector. Y espero que sí. esto sirva también de ejemplo para las nuevas generaciones, de estímulo para las nuevas generaciones, en un sector que ha estado, como decías tú, mucho tiempo invisibilizado, pensando que era una prioridad del sector masculino tener la gestión cultural. Y sucede que no. Ahorita que mencionas el tema de las nuevas generaciones, yo creo que es importante porque no sé qué tanto están enterados los jóvenes de lo que hay detrás de un museo. Que vas al Amparo, vas al Tamayo, vas al Museo de Arte Moderno sobre la creación y cómo se generó eso, más allá de que aquí estoy y veo la exposición y me salgo y ya no sé nada. Y ahorita que dices, Graciela, el tema del ejemplo, eso es lo que creo que es fundamental, que yo digo a todos niveles que hay que difundir las formaciones de estas instituciones, a ver si a alguien en la actualidad le dan ganas, o sea, de entrarle también. Digo, como ha sido el caso en algunos, o sea, como ha sido el caso con FUMEC, con otros, con Caluz ahorita, te digo, de seguir esa línea, como la importancia de conocer la historia, ¿no? Sí, sobre todo una mística, porque yo es lo que siento que a veces falta, esta mística de trabajo que va más allá de la retribución económica o de la fama o de una mística de trabajo. Y acabas de tocar un tema muy importante para mí y que justamente desde la Cátedra Inés Amor lo estamos trabajando en concordancia con las líneas estratégicas del rector. Vamos a hacer un estudio sociocultural de cómo consumen la cultura los jóvenes para saber si les estamos dando lo que ellos quieren, porque a lo mejor no les estamos dando lo que ellos quieren y no saben, y la cultura que ellos quieren consumir es otra. Entonces vamos a ver que ese es otro canal, otro canal, pero creo que es muy importante saber cómo se consume, qué se consume y qué quieren los jóvenes del sector cultural. Ya les platicaré. Bien, no me queda más que agradecerles a los dos, Graciela, Ana, por su participación, por el gran proyecto que se echaron a cuestas y el gran proyecto que se están echando a cuestas, el que sigue y seguirán otros. Ahorita que hablas sobre el consumo cultural, creo que ese es un tema gigantesco en México que no hemos estudiado, en otras partes ya es un tema fundamental en la creación de instituciones. Acá todavía estamos, yo creo que empezando y creo que es importante, ¿no? Ver cómo se Sí. están moviendo las sociedades. Pues mira, las agradecidas somos nosotros, Ramiro, de esta venturosa asociación que espero que, como dices tú, sigamos ahora con mecenazgo cultural. Bien, pues Estamos muy bueno, orgullosas del Museo Amparo y de la Fundación Amparo. He tenido el privilegio de recorrer, de conocer el proyecto Roberto. Es un proyecto social y un proyecto de educación y de alimentación y todo. Creo que la Fundación Amparo y sus proyectos son ejemplares para este país. creo que esa combinación, ahorita que lo mencionas, de la parte cultural y la parte social,
funciona de una manera genial. Nos pone los pies en la tierra, en la parte cultural, que creo que eso es fundamental, y también en la parte social da otra ayuda para dar otra perspectiva a través de la educación. En este país. Y como colofón, déjame anotarle algo, Ana. El Museo Dolores Olmedo sí se va al Parque Aztlán de Chapultepec, donde está la Rueda de la Fortuna. Pero afortunadamente tengo entendido que se va con las mejores condiciones de conservación, porque tiene Fridas, tiene Diegos, tiene Angelina Veloz. Eso me tranquiliza mucho. Bueno, Muy bien. Bien, bueno, pues no me queda más que despedirnos y otra vez muchísimas gracias. gracias a tus colaboradoras, a Lucía y a Silvia, por tenernos aquí. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.